Imaginen, en lo más profundo de la selva colombiana se descubren cápsulas medusa con criaturas centelleantes y los expertos susurran que eso es solo la punta del iceberg. Si la filtración es cierta, ¿dónde más se esconden semejantes misterios? Hemos reunido imágenes que harán que duden del cielo habitual, desde luces parpadeantes hasta artefactos jamás vistos que retuercen la física en un nudo. No olviden dar un me gusta y suscribirse al canal. Y, por supuesto, ¡vámonos! El 13 de enero de 1996, los sistemas del Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial, conocido como NORAD, captaron algo inusual. La misión del centro consiste en rastrear amenazas de misiles y aviones enemigos. Sin embargo, aquella mañana los radares detectaron un objeto no identificado que penetró en la atmósfera sobre São Paulo, Brasil. El artefacto, que descendía velozmente a unos 200 kilómetros al noreste de la metrópoli, no se parecía ni a un cohete, ni a un satélite, ni a un avión. En cuestión de minutos se estrelló en las cercanías de la localidad de Varginha, dando así inicio a la historia ufológica más escandalosa del país. Poco después del impacto llegaron informes de fenómenos extraños, y la intriga se intensificó cuando surgieron relatos sobre criaturas inusuales. A la mañana siguiente, un estudiante vio en un estrecho callejón una diminuta figura de piel aceitosa, de apenas 1 metro con 30 centímetros de altura, con una cabeza desproporcionadamente grande, 3 dedos largos y sin el más mínimo indicio de ropa. Más tarde, 3 amigas, Lilian, Valkia y Katia, cruzaban un baldío y quedaron petrificadas. Entre la hierba alta se encogía un humanoide asustado de color marrón, casi bronce, piel lisa, gran cabeza con 3 protuberancias y enormes ojos carmesí. Las chicas afirmaron que sentían su miedo y dolor como si fuese telepatía. La investigación tomó un nuevo giro tras los rumores procedentes del hospital local. El personal murmuraba que los militares habían llevado allí a varios pacientes de cuerpos dolorosamente delgados y ojos rojos. Expulsaron a los médicos bajo juramento de silencio, pero una enfermera alcanzó a distinguir rasgos extraterrestres. Las amenazas, los intentos de encubrimiento y las severas advertencias solo avivaron las conversaciones sobre un ocultamiento a gran escala. Se comenta que justamente aquí, los fragmentos encontrados poseían un efecto de autocuración. Se podían arrugar en un puño y, al instante, se enderezaban como si nada hubiera pasado. Así se entretejieron rumores, criaturas místicas y materiales milagrosos en la pesadilla brasileña más real. Año 1974, la capital del estado de Amazonas, Manaos. Parecía una tarde cualquiera, hasta que los residentes alzaron la vista. Allí centelleaban luces multicolores, primero suspendidas sin sonido y luego describiendo trayectorias impensables. Los discos luminosos relucían con todos los colores del arco iris y se movían tan despacio que parecía que flotaban. Pero lo más extraño comenzaba cuando aquellas bombillas descendían. La gente sentía calor, ansiedad inexplicable, incluso pánico. Algunos sufrieron quemaduras como de un microdestello. Los testimonios se multiplicaban y las respuestas brillaban por su ausencia. En una aldea donde el objeto prácticamente se desplomó, se oyó un estruendo, surgió una nube blanca de humo y los animales enloquecieron. La granjera Oralina vio pasar un cilindro brilloso sobre la finca y su esposo Urello contaba que aquella cosa daba saltos en el aire hasta perderse tras la sierra. El conductor Carlos, que circulaba por la carretera, osó seguir al aparato extraño y fue el primero en llegar al lugar del accidente. El olor, una mezcla de amoníaco y huevos podridos, era tan intenso que cortaba la respiración. Carlos levantó un fragmento, liviano como el aluminio, pero al comprimirlo se arrugaba y luego volvía al estado original. No hubo mucho tiempo para especular. Los alrededores fueron acordonados por militares, dispersaron a los testigos y más tarde, 2 hombres de traje negro, que sabían con precisión dónde vivía su familia, le aconsejaron olvidar lo visto. Delta del Amazonas, año 1977. La isla de Colares se sumió durante meses en una pesadilla nocturna. Globos de fuego sobrevolaban el paraíso tropical y lanzaban rayos hacia abajo, quemando a los habitantes hasta provocarles ampollas, dejando punciones en la piel y sensación de quemadura radiactiva. En pánico, los pobladores organizaron guardias de luz. Toda la noche mantenían hogueras, lanzaban fuegos artificiales y disparaban al cielo intentando ahuyentar a los visitantes no deseados.
La Fuerza Aérea Brasileña anunció la operación especial Saucer, pero tras 2 meses los militares no presentaron ni una sola prueba convincente. La leyenda creció cuando, años después, el capitán Uirangé, jefe de la misión, murió en circunstancias misteriosas. Quienes creen en la relación entre su muerte y los platillos voladores sostienen hasta hoy que la verdad sobre Colares jamás se reveló. El 27 de septiembre de 1989, un partido de fútbol infantil en un patio de Borones terminó con una visión insólita. Primero apareció un resplandor rosado en el cielo y luego, ante los chicos, quedó suspendida una esfera escarlata de unos 3 metros de diámetro. Parpadeaba, desaparecía, reaparecía, hasta que finalmente de ella salió un humanoide de 3 orejas, seguido por otras 2 criaturas, una notablemente más alta que la otra. En el suelo quedó una zona circular chamuscada, y poco después del ovni, rodó un pequeño robot plateado. Sorprendentemente, las autoridades soviéticas tomaron en serio el relato de los escolares y enviaron científicos. La agencia de noticias TASS se apresuró a informar de una roca espacial hallada en el lugar, pero la muestra resultó ser hematita común. El nivel radiactivo elevado se calificó de insignificante, comparándolo con el post-Chernóbil. No obstante, la historia de la esfera roja y el visitante de 3 orejas quedó grabada largo tiempo en los anales de la ufología rusa. Noche del 5 de octubre de 1967. Un silbido, seguido de un estallido ensordecedor, sacudió la pequeña aldea pesquera de Shag Harbor. Un objeto luminoso cayó en las aguas del puerto. Al principio se pensó en un accidente aéreo. Lorry Wickens y sus amigos dieron la alarma de inmediato. La Real Policía Montada de Canadá contactó al Centro de Rescate de Halifax, y pronto el lugar de la catástrofe fue ocupado por botes de pescadores, guardacostas e incluso la Marina. Pero por más que peinaron el área, no encontraron ni restos ni cuerpos. Con el tiempo, los investigadores sugirieron que en el incidente participaron varios objetos y que algunos pudieron ocultarse bajo el agua. El caso de Shag Harbor sigue siendo uno de los episodios ovni más enigmáticos de la historia canadiense. Finales de agosto de 1976, 4 amigos se internaron en canoa por los lagos vírgenes del estado de Maine. En la noche del día 27, avistaron en el cielo una esfera deslumbrante. Flotaba sin sonido. Ora se acercaba, ora se quedaba inmóvil, hasta que de pronto se posó directamente sobre la embarcación. Y después, vacío. Más tarde, bajo hipnosis, los hombres recordaron cómo los subieron a bordo de una nave donde seres humanoides de grandes ojos les practicaban algo parecido a procedimientos médicos. El caso fue estudiado en detalle por el ufólogo Raymond Fowler. Su libro, Las abducciones de Allagash, sacudió a la prensa. Los escépticos hablaron de alucinación colectiva, pero hasta hoy nadie ha explicado a dónde se esfumaron aquellas horas de la noche ni qué vieron realmente los 4 amigos. La noche del 19 de septiembre de 1976 se convirtió en una auténtica prueba para la Fuerza Aérea de Irán. En cuanto una estrella cegadora apareció sobre la ciudad dormida, los operadores hicieron despegar 2 cazas F-4 Phantom II. Al primer piloto le bastaron unos segundos para comprender. Los instrumentos se apagaron, la comunicación se cortó y el avión se sumió en un silencio absoluto. Bastó alejarse para que los sistemas revivieran. La segunda tripulación, al mando del mayor Parviz Jafari, experimentó lo mismo. El radar apenas había apuntado cuando los paneles quedaron a oscuras. Del vientre del disco brillante se separó una pequeña esfera que se abalanzó hacia el interceptor y luego descendió suavemente más allá de la ciudad. Por la mañana los soldados rastrearon el desierto, pero no hallaron ni fragmentos ni cráter, solo rumores candentes. Así, el episodio de Teherán engrosó la lista de casos en los que la aviación queda literalmente ciega ante lo desconocido. El 29 de diciembre de 1980, Betty Cash, Vicky Landrum y su nieto de 7 años, Colby, regresaban a casa por un camino rural cerca de Dayton, cuando el bosque se iluminó con un resplandor pulsante. Sobre los árboles flotaba un rombo gigantesco como tallado en metal al rojo vivo. El coche se detuvo. Las mujeres salieron y las envolvió un calor insoportable que les irritó la piel y les nubló los ojos con una neblina blanquecina. En cuanto el objeto se alejó, el cielo vibró con hélices. Una veintena de helicópteros perseguía el diamante desapareciente. Lo peor llegó después. Betty sufrió náuseas,
Las manos se le cubrieron de ampollas. Los médicos compararon los síntomas con enfermedad por radiación. Las mujeres interpusieron una demanda exigiendo el pago de su tratamiento, pero los militares respondieron secamente. No hubo maniobras ni helicópteros aquella noche. La historia se convirtió en símbolo de cómo, a veces, ni las quemaduras convencen a las autoridades de lo evidente. Otoño de 1989. Los habitantes de la pequeña ciudad de Eupen alzaron la vista y enmudecieron. Sobre los tejados, como trazado con regla, se deslizaba un triángulo silencioso cuajado de luces en el contorno. Solo fue el comienzo. Durante los siguientes 18 meses, Bélgica vivió un auténtico desfile de ovnis. La culminación llegó el 30 de marzo de 1990, cuando los radares de guardia en Glons atraparon un blanco y enviaron al aire 2 F-16. Pero mientras los cazas rastreaban el cielo nocturno, el objeto misterioso, como si se burlara, desaparecía de la pantalla, aparecía a sus espaldas y volvía a desvanecerse. En todo el periodo se registraron más de 2000 declaraciones. Policías, militares, médicos. Las voces de duda se ahogaban en el coro de testigos. No hay desenlace oficial hasta hoy, y los triángulos negros forman parte ya del folclore belga. Apenas se había apagado el eco de los fuegos artificiales de Año Nuevo de 1983, cuando los vecinos de Kent Cliffs, estado de Nueva York, vieron una gigantesca estructura en forma de U deslizándose lentamente sobre el bosque. Desde aquella noche hasta el verano de 1984, la región sufrió una avalancha de informes. Más de 9000 avistamientos de colosales boomerangs, adornados con una hilera de faros en el borde. En ocasiones el monstruo resplandeciente se extendía de horizonte a horizonte, derivando tan silencioso que la gente apagaba sus automóviles para comprobar que, en efecto, no emitía sonido alguno. El ufólogo Philip Imbrogno reunió un archivo completo de testimonios, desde amas de casa hasta oficiales de la Guardia Nacional. Sin embargo, debido a su carácter local, esta epopeya permaneció mucho tiempo como secreto interno del Valle del Hudson, hasta que finalmente retumbó en todo el país. Bosque Apache Sitgreaves, Arizona. Al atardecer del 5 de noviembre de 1975, una cuadrilla de madereros volvía de la tala cuando, entre los pinos, estalló una esfera de fuego. El joven de 20 años, Travis Walton, saltó de la camioneta y se acercó más. Bastó un solo rayo. El muchacho fue elevado y absorbido por el resplandor. Sus compañeros, convencidos de que había muerto, corrieron en busca de ayuda. La policía buscó a Walton durante 5 días, hasta que de pronto llamó a casa desde una cabina de carretera, desorientado y exhausto. En los meses siguientes, bajo hipnosis, describió corredores metálicos, figuras grises y extraños aparatos alrededor de una mesa de operaciones. La historia dio origen al éxito editorial, La experiencia Walton, y a la película Fuego en el cielo. Los escépticos hablan de broma, pero medio siglo después nadie ha explicado dónde pasó el joven leñador aquellas terroríficas 120 horas. Ya que hablamos de abducciones y desapariciones, aquí va una filtración reciente que ha sacudido las redes. Supuestamente han llegado a manos de periodistas imágenes de una operación gubernamental secreta. En lo profundo de la selva colombiana se estrelló un disco metálico. En las fotos se ven árboles carbonizados, un círculo de soldados y cápsulas transparentes dentro de las cuales reposan criaturas parecidas a medusas luminosas, cabeza bombilla, tentáculos largos y enredados. ¿Parece de cine? Tal vez. Pero, ¿y si es precisamente la prueba que los escépticos esperaban? Compartan su opinión en los comentarios. El 4 de noviembre de 1957, 2 controladores de aviación civil hacían guardia en la torre de la base aérea de Kirtland, Nuevo México. Al principio todo parecía rutinario. Un destello blanco cruzó la pista, pero segundos después, la luz empezó a maniobrar como probando bucles invisibles. Los oficiales tomaron los prismáticos y se quedaron boquiabiertos. Ante ellos flotaba un huevo de unos 6 metros, con un potente reflector en la parte inferior. El ovni se mantuvo inmóvil exactamente 1 minuto, como si estudiara el entorno, y luego se lanzó bruscamente hacia las nubes. El radar registró un blanco que volaba más rápido que cualquier reactor. Más tarde, en el informe del Proyecto Libro Azul, el incidente se explicó como un intento fallido de aterrizaje de un avión privado. Solo que los controladores repitieron hasta el fin de sus días. Lo que vieron no era un avión. Así nació la leyenda del visitante ovoide,
que todavía hace temblar las ventanas de las torres de control. 7 de noviembre de 2006, cerca de las 4 de la tarde, mecánicos y pilotos de United Airlines preparaban un avión para despegar de la puerta C-17 del aeropuerto O'Hare, cuando, justo encima de ellos, quedó suspendido un platillo metálico perfectamente liso. El silencio era absoluto. El objeto flotó unos 5 minutos a una altura de aproximadamente 1500 pies y luego disparó en vertical, como lanzado por un cañón, abriendo en el techo nuboso un portal perfectamente circular. La primera reacción de la Administración Federal de Aviación fue: ilusión óptica, fenómeno meteorológico. Pero una solicitud FOIA reveló correos internos donde los funcionarios discutían animadamente lo ocurrido. No hubo investigación oficial, y los testigos, desde mecánicos de a bordo hasta el comandante de la tripulación, insisten hasta hoy: aquello fue un objeto real, y el agujero en las nubes lo vieron con sus propios ojos. Viajemos a 2015. Durante un ejercicio de un grupo naval de portaaviones, los radares de a bordo capturaron una extraña señal. Los pilotos despegaron, activaron cámaras infrarrojas y grabaron un objeto blanquecino, alargado, parecido a un gigantesco caramelo de menta. ¿Viste eso? ¡Está girando!, exclamó un aviador mientras el ovni realizaba maniobras imposibles, de cero a supersónico sin motores visibles. En 2020 el Pentágono confirmó la autenticidad del vídeo, pero a la pregunta ¿qué era eso?, solo encogió los hombros. Los analistas lo denominaron intrusión aérea no autorizada, y los expertos en aerodinámica siguen rascándose la cabeza. Ningún avión conocido se comporta así. Entretanto, el nombre Tic Tac se fijó en el léxico ufológico como sinónimo del enigma aéreo del siglo XXI. El 15 de septiembre de 1994, en la pequeña escuela Ariel, suburbio de Rúa, donde en lugar de timbres cantan cigarras, 62 alumnos, de los más pequeños hasta casi adolescentes, salieron al césped durante el recreo y, de pronto, se quedaron en silencio. Sobre el matorral bajo flotaban platillos plateados que brillaban bajo el sol africano. 1, 2, 3, como si alguien los hubiera colocado siguiendo una trayectoria invisible. Pero lo principal ocurrió cuando 2 naves tocaron tierra junto a la valla lejana. Del resplandor salieron figuras silenciosas con trajes negros ajustados, cabezas como talladas en grafito, ojos enormes, oscuros, sin pupilas. Los niños se apiñaron tras la cerca. «Nos miran directamente», recuerda Emma, de 10 años. Más tarde muchos contaron acerca de imágenes mentales extrañas, como si el planeta visitante advirtiera a la humanidad que cuidara la naturaleza. Al principio los maestros atribuyeron la historia a la imaginación, pero cuando se pidió a cada niño que dibujara por separado lo visto, las hojas se llenaron casi idénticamente de discos y seres de ojos alargados. El reportero británico de la BBC, Tim Leach, acostumbrado a los tiroteos, calificó estos testimonios como los más convincentes de su carrera. El psiquiatra de Harvard, John Mack, entrevistó a los escolares y quedó asombrado. La hipótesis de histeria colectiva no superaba la verificación. Así, un recreo normal en una apartada escuela africana se convirtió en uno de los contactos infantiles mejor documentados de la ufología. Un hecho que sigue desconcertando a los escépticos. El 13 de marzo de 1997, exactamente a las 8 de la noche, los residentes de los suburbios de Flagstaff y Phoenix levantaron la cabeza al unísono. Sobre las montañas se deslizaba lentamente un gigantesco contorno en forma de V. Cada lámpara, a lo largo de su borde, brillaba con la intensidad de un campo de fútbol. Los testigos juraban que el objeto medía una buena milla. Su vientre negro tapaba las estrellas. El segundo acto se representó 2 horas después. Una serie de orbes regulares resplandeció sobre la Sierra Estrella y descendió lentamente tras la cresta, como si ejecutara una coreografía. Los militares se apresuraron a tranquilizar al público. Solo ejercicios de los A-10 Warthog, lanzamiento de bengalas de calor. Pero la explicación no cuadraba con los recuerdos del triángulo gigante, volando demasiado bajo, demasiado silencioso y desde luego nada parecido a un escuadrón de aviones de ataque. El escéptico e ilusionista James Randi sugirió que la gente vio aviones ordinarios del programa Snowbird practicando vuelo nocturno. Sin embargo, miles de residentes de Arizona, incluido el futuro gobernador Fife Symington, siguen seguros hoy. Aquella tarde vieron algo que superaba con mucho la tecnología terrestre. Noche de Navidad,
26 de diciembre de 1980. Una patrulla de la Policía de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la base Woodbridge, condado de Suffolk, vio un resplandor pulsante en el pinar oscuro. El sargento John Burroughs y el técnico de aviación Jim Penniston fueron a comprobar la caída de un avión y se toparon con un objeto triangular de 3 metros de altura, flotando a 1 metro del suelo. La superficie brillaba como vidrio líquido y a lo largo del costado se extendían símbolos incomprensibles. Más tarde, Penniston afirmó que al tocar el fuselaje, un flujo de código binario inundó su mente. Por la mañana hallaron 3 hondonadas perfectamente circulares y un nivel radiactivo elevado. 2 noches después, el vicecomandante de la base, coronel Charles Holt, llevó a otro grupo al bosque. Su grabadora captó el temblor de su voz. «Dios mío, vuelve a brillar». Los rayos atravesaban los árboles y el núcleo rojo del objeto se descomponía en estrellitas, desapareciendo y recomponiéndose. El Ministerio de Defensa del Reino Unido se encogió de hombros. No existe amenaza, investigación cerrada. Pero la grabación de Holt, los informes militares y las huellas físicas convirtieron el bosque de Rendlesham en el equivalente británico de Roswell, a donde los aficionados a los misterios viajan todavía con la esperanza de captar un destello de aquel milagro navideño. Desde los desiertos de Nuevo México hasta las sofocantes selvas del Amazonas, desde el patio de una escuela en África hasta la nevada base en el condado de Suffolk, los artefactos enigmáticos siguen desafiando nuestra comprensión del cielo. Dejan ciegos a los pilotos, paralizan radares y dejan tras de sí quemaduras, códigos y solo preguntas. ¿Ustedes creen en los ovnis? Compartan su historia. Tal vez sea la pieza que falta en este gigantesco mosaico. Hasta el próximo episodio de La Investigación.